Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Conexión TV. Por favor, escríbanos, llámenos o búsquenos en las redes sociales. Trate de estar en contacto con nosotros. Saludos allá a Cancún, saludos a México Distrito Federal, saludos a Nuevo León, saludos a los diferentes lugares donde amablemente ya nos han enviado mensajes. Estamos llegando casi al final del programa de una manera muy rápida, Entonces la pregunta clave es ¿cómo librarnos del secuestro emocional? ¿Qué elementos intervienen? Yo creo que aquí el amor propio es algo fundamental. Amarte a ti mismo. Amarte a ti mismo, recuperar tu identidad. Hay mucha gente que dice, yo me acuerdo cuando sonreía, yo me acuerdo que tomaba decisiones, yo me acuerdo que hacía cosas y ahora ya ni me río, ya me siento diferente. Entonces hay que volver a tu origen, a ver tu tarjeta de identidad, ¿no? Lo otro es algo que dijo Rafael que me encantó: solo hiere el que esté herido y solo se deja herir el que no ha crecido. Necesitamos crecer, no nos podemos quedar atados a una sensación de malestar en donde sentimos que somos abusados, que no somos valorados. Y creo que también es valórate para que te valoren, porque si no te valoras te vas a poner en una posición en donde te van a pisotear, te van a maltratar. Entonces súbete de la banqueta, ponte en la banqueta, ocupa tu lugar, exacto. Retoma el control y no hay que tener miedo a nada. Creo que lo que priva mucho a las personas de tomar decisiones es el temor a qué va a ocurrir, pero no podemos saber qué va a ocurrir si no crees en ti, porque si tú ves hacia atrás y ves todo lo que has caminado, las decisiones que has tomado, por supuesto que vas a poder. Entonces, yo los invito a eso. Es como volver en este caso a recuperar el sentido de integridad de ti mismo, ¿no? El hecho de que te des cuenta de todo lo que tú tienes ahí y que tiene que encontrar un cauce. No hay manera de que tú te quedes ahí detenido, impedido, limitado. La integridad es que te des cuenta de todas las capacidades que tienes y las negocias al máximo. Bueno, quiero abrir camino para que podamos analizar otro elemento fundamental para librarse del secuestro o liberarse del secuestro emocional, y tiene que ver con el perdón. Viene Francis del Real para hablarnos por un momento respecto al perdón como una herramienta, un instrumento de liberación impresionante. Por favor, vamos a prestarle atención a Francis. El perdón como una de las tijeras más importantes para cortar la soga que nos une al secuestro emocional. Yo pienso que el perdón es uno de los temas más poco comprendidos, más distorsionados en la mente de muchas personas, y que por lo tanto genera resistencias, genera frustraciones, ira incluso. Hay personas que se cierran totalmente al solo escuchar la palabra perdón. ¿Cómo me pides que perdone a alguien después de lo que me hizo? ¿Cómo alguien puede perdonar una situación? Esto que pasó o que me hicieron es imperdonable. De ahí que sea tan importante que podamos tener una clara definición de lo que es el perdón, un claro concepto que nos ayude no solo a entender, sino a poder dar el paso para perdonar a alguien. Primero empezaremos hablando acerca de lo que no es. El perdón no es un sentimiento. Esto es importante porque muchas personas esperan sentir ganas. En realidad, es difícil que un día te levantes con ganas de perdonar a la persona que te ofendió. Tampoco es justificar lo que pasó. Tampoco significa que vas a tolerar cualquier cosa o que vas a seguir tolerando conductas que son inapropiadas o que son inaceptables. El perdón no significa que tengas que vivir continuamente en la misma situación sin hacer ningún cambio, que no tengas que cambiar con esa persona. Tampoco significa que estás de acuerdo con lo que sucedió. Mucha gente se niega a perdonar porque dice, pues es como aceptar que estoy de acuerdo. No, no es estar de acuerdo,
Puede ser que viviste una injusticia, puede ser que eso que sucedió de verdad no debió haber pasado. Y si perdonas, en ninguna manera significa que estás de acuerdo con esa situación. Perdonar tampoco es quitar responsabilidades o eximir a la persona de afrontar las consecuencias de sus actos. A veces hay situaciones tan tremendas que pueden haber llevado a alguien incluso a tener que enfrentar alguna situación legal. No significa que si tú perdonas, ya esa persona no tiene que enfrentar a la justicia o no tienes que permitir que eso siga su curso. Perdonar no significa tomar una actitud de superioridad frente a la otra persona. No es un trueque, y esto es algo muy común, pues se lo tiene que ganar, tiene que hacer méritos, tiene que hacer algo para que yo pueda perdonar. Perdonar no es un trueque de tú haces algo y entonces yo te perdono. Perdonar no tiene que ver con si la persona se muestra arrepentida. Incluso puede ser que no muestre ningún arrepentimiento y eso es muy doloroso. Claro que ayudaría a que la persona pida perdón o muestre arrepentimiento, pero no necesitas esperar para que suceda. Perdonar es la puerta a una vida nueva, a una libertad que tal vez no conocías. El perdón es para cuando ya no hay nada que te pueda restituir, pero es maravilloso porque entonces es cuando tú puedes darte cuenta que la puerta a tu libertad tiene que ser precisamente el perdón. ¿Qué es el perdón? Es una decisión. Decíamos que no es un sentimiento. No podemos basar en depende cómo me siento. Es una decisión, es un acto de mi voluntad, de yo querer perdonar y decidir hacerlo porque sé que es lo mejor. Es también un proceso, no es inmediato el sentirme bien o el sentir que ya nada me duele, pero hay que ser constantes, hay que decidir yo perdono, yo dejo atrás y yo libero de todo compromiso y me libero a mí mismo de esta carga. Es la puerta a mi libertad, es un estilo de vida, es algo en lo que yo tengo que permanecer afrontando y de ahí mis emociones y toda mi conducta se van a alinear hasta yo sentirme verdaderamente libre. Doctor, este elemento de libertad es impresionantemente importante, pero hay, pues no solamente el perdón, como bien nos decía Francis, no solamente el perdón es importante, sino también hay otros elementos. Así es, Rafael. Yo creo que el primer elemento es el amor, indudablemente. El segundo elemento, como hemos aprendido, es el perdón. Pero otro aspecto básico y fundamental es lo espiritual. En la medida que tú encuentras un parámetro con el cual compararte, encuentras lugares donde hay valores fundamentales como la fe, como la esperanza, encuentras en algunos libros como la Biblia, en el cual hay valores importantes que tú puedes introyectar, que te enseñan lo importante que eres como ser humano, tu dignidad, tu integridad, y eso al mismo tiempo te da libertad. Yo creo que eso es fundamental, que la parte espiritual de nosotros como seres humanos se desarrolle paso a paso y día con día. En consulta, Leticia, abordan el asunto espiritual. Digo, hay inteligencia emocional, pero también hay inteligencia espiritual. Así es. A veces hago la analogía de que depositemos las cosas que no podemos cambiar en el aspecto espiritual, pero también nosotros tenemos que ver cuáles sí podemos cambiar, porque de repente el empezar a cargar con cosas que no nos competen a nosotros, nos quitan energía, fuerza y nos van empujando a ese cansancio, a esa agonía de estar incluso a veces conformista en la situación tan desagradable que se vive. Entonces lo espiritual evidentemente es algo de lo que nos tenemos que agarrar para poder crecer y salir. Es ahí donde, queridos amigos, les queremos una vez más invitar para que no haga a un lado el hecho y la importancia que tiene el que usted atienda las cuestiones espirituales.
Cuando usted atiende las cuestiones espirituales, se va a dar cuenta, número uno, que va a iniciar un proceso de renovación de su mente, su manera de pensar. Se va a dar cuenta que va a iniciar un proceso de renovación de sus emociones, su manera de sentir. También va a experimentar un proceso de renovación de sus deseos, la manera en que usted decide. También va a experimentar un proceso de renovación interior, de tal manera que esa sequía, ese desierto, se va a convertir en un extraordinario ambiente de verdor y los sequedales se convertirán en manantiales de agua para su vida. Gracias. Siga aquí con nosotros en Conexión TV.